O sea, él lo lleva ahí. Igual que existe el micromachismo de sueltas una frase machista sin darte cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Porque lo tienes interiorizado y aunque tú cuando reflexionas no quieres ser machista y en pintura, no dejas de a veces caer en eso porque no lo puedes evitar. Entonces tienes que estar en un esfuerzo todo el rato para a ver qué digo, cómo me comporto, qué hago, ¿no? Porque hemos sido socializados y lo tenemos totalmente interiorizado el machismo. Cuesta trabajo. Bueno, pues mucho más el nacionalismo, ¿de acuerdo? Mucho más en cualquier caso, porque el primero discriminas o tienes que mostrar, el hombre tiene que mostrar sus privilegios a la otra mitad de la sociedad, ¿no? Que son las mujeres. Pero en este caso, digamos que el Instituto Nacional está mucho más arraigado en mucha gente y los que sufren discriminación, los que no tienen ese privilegio, son menos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya os digo que este nacionalismo banal está presente en todo. Y al estar presente en todo, se convierte en algo que no vemos. En algo que no vemos y que hemos interiorizado y que está continuamente ahí. ¿De acuerdo? Esta relativa invisibilidad del nacionalismo del Estado español después de 1975 se puede deber, ya os digo, a la vergüenza del legado franquista, ¿no? Queremos huir de él totalmente, a esta legitimidad de los nacionalismos periféricos que la habían adquirido sobre todo en el tardofranquismo, y algo también muy importante que sirvió para crear un nacionalismo de Estado fuerte en otros lugares, y es la ausencia de un consenso antifascista, ¿no? O sea, aquí no, igual que Francia se refundó, ¿no?, sobre la lucha contra el fascismo, Italia en cierto modo, muchas naciones tienen que todos, ¿no?, lucharon contra el fascismo y así ganaron la Segunda Guerra Mundial. Aquí no, ya sabéis que aquí es una anomalía y es todo lo contrario, ¿no? Con lo cual ahí no ha servido, ¿no? No ha servido como un vínculo que nos una a todos en un sentimiento antifascista, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, ya os digo que ya para ir terminando todo esto, digamos que las fuerzas políticas constitucionales españolas, después de durante la transición y después de ella, verdaderamente no han actuado así, sino que lo que se ha actuado es más bien utilizar la Constitución como algo que ha entronizado todo lo que significa este nacionalismo orgánico, no tanto orgánico, sino un nacionalismo más esencialista, como entender por medio de la Constitución que la nación es previa a la Constitución. Existe una nación antes de la Constitución. O sea, no es la Constitución la que funda la nación, sino que hay una nación española desde tiempos inmemoriales y luego viene la Constitución, ¿de acuerdo? Que hay una esencia inalterable que es la esencia de la nación española, ¿de acuerdo? Que es única. Eso lo marca la Constitución, que el rey es símbolo de unidad y permanencia. ¿De acuerdo? Y que cualquier acuerdo que se haga no es por la voluntad de los constituyentes, sino que hay que echar mano de las generaciones pasadas, presentes y futuras. ¿De acuerdo? O sea que la Constitución ha actuado ahí asentando algunos principios que os estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y luego lo que se aplica a los nacionalismos periféricos, pues voy a decir ahora, ¿no? Nadie atreve a planteárselo a la propia nación española, ¿no? Si estamos diciendo que las naciones es algo recreado, es una ficción que está creada, tan creación es el nacionalismo catalán, el nacionalismo escocés, el nacionalismo francés y el nacionalismo español, ¿me entendéis? Entonces lo que planteamos, lo que criticamos al otro, no nos lo aplicamos a nosotros mismos. Entonces ya os digo que llegamos a la conclusión de que el nacionalismo español tiene un problema con la democracia, ¿no? ¿Me entendéis? Las naciones no tienen por qué no ser democráticas, pero digamos que sobre todo en los tiempos recientes ha salido más a flor de piel, ¿no?, con el tema catalán. Tiene un problema con la democracia en el que no se discute bajo ningún concepto la esencia nacional y el Estado no se cuestiona, no se discute, no se toca, ¿de acuerdo? Se niegan derechos colectivos al contrario político, pero no los nuestros, no los derechos colectivos nuestros, ¿no? ¿De acuerdo? Lo del Estado dominante, el Estado nacional. Se les permite que sean comunidades autónomas, ¿no? Fue una solución que ha funcionado, pero nada de ir más allá, ¿de acuerdo? Ellos tienen un carácter artificial, mientras que nosotros, nuestra nación es un hecho natural, siempre que hay, no me vale, apelo, ya lo veremos, a la legalidad, pero una legalidad construida por nosotros, ¿de acuerdo? Y por último se dice, bueno, pero se les dice a, por ejemplo, los catalanes, dejar que la gente, en lugar de tener sentido colectivo, que actúe más como un ciudadano individual, ¿no? Bien, se le diría, si los catalanes quieren conseguir la independencia, para que dentro de Cataluña cada uno de ellos actúe de forma individual, ¿no? En fin, ya digo que hay una serie de cuestiones
que son difíciles de entrar. Entonces, la pregunta ya para ir un poco terminando es, ¿puede ser democrático el nacionalismo? ¿No? Vemos que el nacionalismo español tiene serios problemas con la democracia, pero si el nacionalismo sigue funcionando una vez creada la nación, ¿vale? Entonces, y no es algo natural y demás, bueno, pues el nacionalismo puede crearse de una forma más democrática. De hecho, cuando surge el nacionalismo, sobre todo en el siglo XIX en Europa, es después de las revoluciones liberales. Y entonces, cuando decaen, cuando periclitan una serie de argamasas sociales, como era la religión, en cierto modo, ¿no? va decayendo, la religión y la monarquía, ¿no? La sustituta va a ser la nación. ¿Entendéis? Entonces, como cemento social, que puede ser democrático e igualitario o no. ¿Entendéis? Antes, cuando os dije que había esa división entre nacionalismo orgánico y nacionalismo más cívico, liberal y demás, ya está superado, ¿no? Ahora lo que interesa, según muchos autores, es saber si el nacionalismo es democrático o no es democrático, ¿no? ¿Entendéis? Bien. Para ello, por ejemplo, autores como Sánchez Cuenca nos dicen: si democracia es un sistema de gobierno en el cual las decisiones colectivas que afectan al conjunto de la ciudadanía se toman en función de la preferencia de los ciudadanos, y hay dos grandes principios de igualdad, ¿no? De participación en pie de igualdad a la hora de votar, a la hora de cualquier tipo de participación política, y de autogobierno, que esas preferencias se agreguen por principios de mayoría o lo que sea, para que la gente tome decisiones por sí misma. Bueno, pues digamos, y el nacionalismo es la defensa de la nación como el sujeto de la actividad política y tiene una voluntad de autodeterminación o autogobierno político. O sea, si toda nación quiere en última instancia llegar a un autogobierno político, y algunas lo consiguen a través de un Estado y otras no, entonces concluyen que puede haber un encaje entre nacionalismo y democracia, ¿no? Cosa que ya os digo que yo, que parto de principios más internacionalistas que otra cosa, cuando he leído todo esto, yo me acuerdo que me cambió la memoria cuando hace unos años expliqué en el parque las claves de la historia de España, y lo he releído ahora estos días y diría otra cosa, ¿no? O sea, en este tema nada más, lo demás no lo cambiaría nada, ¿no? Pero en este tema del nacionalismo, después de leer y demás, hay una serie de aspectos que no son tan taxativos como diría, ¿de acuerdo? Bien, en el caso español, y aquí lo voy a dejar ahora, hay que reconducir el nacionalismo español, que se ha mostrado poco democrático, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que reconducirlo hacia principios democráticos, y eso nos llevaría al conflicto catalán, que es un conflicto sobre la composición del demos. El demos es el sujeto político, ¿no? En toda democracia, quien toma las decisiones políticas es el pueblo, la nación, como lo queramos llamar, y ese es el demos, ¿no? Con lo que tenemos con el conflicto catalán es un problema sobre la composición o la constitución del demos. Y entonces las soluciones clásicas no valen. Entonces hay que ver qué se puede buscar para intentar solucionar esto, ¿no? Y ahí yo ahora lo dejo, tengo que aportar más cosillas, pero tampoco quiero extenderme más de la cuenta, ¿vale? Muy bien. ¿Me toca yo? Sí, te toca. Vale. Bueno, voy yo, no. Pues muchas gracias a Roberto por invitarme, porque yo no he estado participando en el curso, pero bueno... No, directamente en el sitio. Directamente sí, dando la chapa ahí. Pero bueno, pues me dijo que participara en la mesa redonda y bueno, pues aquí estoy, pero como veis me he apartado un poquito, ¿no? Para dejar a los verdaderamente que cargaron con el esfuerzo, ¿no? Yo quería hablar del movimiento obrero, pero como el tema era un poco la identidad española y hemos hablado de la Iglesia, hemos hablado del nacionalismo, de la nación, pues entonces se me ocurrió, ¿no? Digo, ¿por qué hablar del ejército? Ya está. Tenemos aquí otro pilar de la identidad española, ¿no? ¿Qué más español, ¿no? que ser aquí católico, que ser de la nación española y que amar a tu ejército, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hace unos años pues hay un mercadillo en mi instituto, en Ramiro de Maeztu, mercadillo navideño. Y bueno, pues entonces la persona encargada del mercadillo pues se acercó al departamento y dijo: ¿sabéis que hay una medalla en el mercadillo y tal? Y salimos todos los profes corriendo, yo fui el que corrí más deprisa y me la llevé, ¿no? Bueno, esta medalla es muy curiosa porque es de la campaña de Joló. Es una campaña que se llevó a cabo en Filipinas contra unos piratas al sur de Mindanao, y bueno, pues en época de Alfonso XII se decidió crear una medalla, porque vienen las batallas y tal, en honor a los veteranos, ¿no? Ya veis como el tema de las medallas es muy importante para la persona que se la dieron, seguramente iba acompañada con una remuneración también por parte del Estado, pero con el tiempo acabó en un mercadillo del instituto, ¿no? Bueno,
¿Habéis visto 1917 la película? Hay un momento en el que un personaje dice, la medalla es una chapa, y el otro dice, bueno, pero no es una chapa, lleva un lacito. Pues esto no es lacito. Entonces, bueno, pues cuando empiezo yo a dar mis clases de historia de España, pues siempre les digo a los chicos que la presencia del ejército es muy importante y que está constantemente y que la pateamos todos los días en Madrid. Me dije, bueno, Madrid, vamos a ver, chavales, Ramiro Meto está en la calle Serrano, ¿no? Estamos aquí el general Serrano y podemos seguir, ¿no? General Narváez, el general Prim, Martínez Campos, Castaños, Díaz Porlier, Bardiñas, bueno, el príncipe de Vergara. ¿Alguien sabe quién era el príncipe de Vergara? ¿Quién era el príncipe de Vergara? ¿El que lo saben? ¿No? El general Espartero. General Espartero, que tenéis la estatua, hay un retiro, y un poco más arriba está Velázquez y luego empieza el príncipe de Vergara. Lo nombraron así por haber terminado la guerra pacificador, ¿no? Como dice el monumento, por haber la guerra carlista y con el abrazo de Vergara, ¿no? Bueno, y no digamos antes en la época franquista con todos los generales que había, ¿no? Estamos ahí a General Mola, General Sanjurjo y todas esas cosas, ¿no? Pero la presencia de los militares es muy importante en la historia de España, y yo siempre se lo digo a los chicos que al final me dicen, bueno, ya, pero es que hoy en día pues la presencia del ejército pues ya no es tan importante en la historia de España, ¿no? Y ya no influye tanto en política. Y yo digo, bueno, pues sí. Y entonces me acuerdo de cuando era niño y había un espectáculo de estos de fin de año en el que salía Fernando Esteso, era el año 78, 79, y decía, o por ahí, y entonces decía, bueno, pues sí, ya, ahora vamos a hablar un poco del gobierno y tal, dice, porque ya podemos hablar en libertad, porque ya hay democracia, ¿no? Podemos hablar de todo. Entonces se quedaba parado y decía, oh no. Bueno, pues eso, ¿el ejército tiene influencia hoy en día o no? Pues está domado, digamos, o no. Y entonces, pues, hablando con los chicos, digo, vamos a ver, tenéis aquí a un general que es presidente de la Fundación Francisco Franco, tenéis a un grupo de generales que con motivo de sacar los restos del dictador, pues se publicaron un manifiesto, ¿no? Criticando al gobierno. Tenéis montones de militares que están ahora de concejales, generales, concejales ahí de Vox, ¿no? Y de diputados y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto las Fuerzas Armadas han asumido el papel de la democracia, ¿no? O han asumido esa idea, como decías tú muy bien, del patriotismo constitucional, que es una forma de reivindicar pues, viejos valores fascistas, ¿no? Pero entonces, bueno, pues vamos un poco para atrás. Exactamente cómo es el momento en el que el ejército empieza a jugar un papel en la historia de España. No voy a remontar a los tercios de Flandes ni nada por el estilo, vamos a la historia contemporánea, que a mi parecer, claramente la guerra de independencia es el momento clave, ¿no? La guerra de independencia, el ejército convencional, bueno, pues queda completamente desbordado por la iniciativa popular, aunque luego se rearma en la batalla de Bailén y demás, pero hay montones de guerrilleros y demás que cuando acaba la guerra de independencia se unen al ejército y forman estos guerrilleros, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos tienen un pensamiento liberal. Entonces ahí dentro del ejército empieza a haber ya dos almas, ¿no? Un alma conservadora y un alma liberal muy importante, ¿no? Esta idea de los liberales del pueblo en armas o del ejército popular se refleja muy bien en una vieja querella que está durante todo el siglo XIX, que es la milicia nacional, ¿no? En la Constitución del 12 y en la del 37, los progresistas siempre hablan de la creación, bueno, no hablan, la recogen, la creación de la milicia nacional. Es un cuerpo de voluntarios que están ahí para defender en la Constitución, para defender los valores liberales frente a los absolutistas, ¿no? Siempre los progresistas lo incluyen, cuando llega uno moderado lo quitan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento, una fuerza de choque que impulsa a los progresistas a tomar el poder. Y entonces tenemos ese alma liberal y ese alma conservadora en el ejército que va a seguir durante el siglo XIX, pero curiosamente luego en el XX va a desaparecer, ¿no? Pero lo veremos ahora cuando siga avanzando. El ejército, por tanto, empieza a tener un papel importante porque empieza a formar parte de los pronunciamientos. De repente hay generales que empiezan a sublevarse en nombre de determinados partidos políticos. Siempre le digo a los chicos, hay que diferenciar un pronunciamiento y un golpe de Estado. A nivel de bachillerato está claro, a otros niveles podríamos discutir mucho, ¿no? Pero en un golpe de Estado clásico, pues militar, pues los militares llegan y toman el poder y forman un gobierno militar y anulan las libertades. Los pronunciamientos del 19 no son exactamente eso. Son generales progresistas o moderados o absolutistas que se alzan para que su partido o su idea pues llegue al poder, ¿no? Y luego ya de paso le nombran al presidente de gobierno o lo que sea, ¿no? Pero no se trata de que los militares lleguen al poder y creen un gobierno militar. Eso lo veremos más adelante. Durante todo el siglo XIX los espadones, que se van a llamar los militares, los caudillos, en esto una idea muy semejante al caudillismo latinoamericano,
pero tampoco pensemos que es una cosa muy española, ¿no? Porque la presencia del ejército en Alemania o en Italia pues también fue muy importante, ¿no? Especialmente en Alemania, en el mundo prusiano. Pero la cuestión del ejército, pues de estos caudillos, que los había de todos, había Narváez moderado, Serrano moderado a medias, O'Donnell moderado, Prim y Espartero progresistas, Diego de León absolutista, había muchos más, General Pardiñas, Porlier, muchos de ellos que murieron en los pronunciamientos y otros que triunfaron, pues triunfan. Estos pronunciamientos se dan precisamente por esa imposibilidad que cuando se crea el Estado liberal se da en la alternancia de partidos o las elecciones libres o el sufragio universal o el sufragio censitario limpio, ¿no? En la idea de la casta política, de los grupos políticos de la alta burguesía, la aristocracia, de mantener controlado el poder en torno al partido moderado y entonces evitar que los progresistas pues pudieran llegar al poder. Entonces la única forma que tenían los progresistas, porque siempre estaban amañadas las elecciones, siempre el partido que convocaba las elecciones la ganaba, la única forma que tienen los progresistas de alzarse con el poder es mediante un pronunciamiento, ¿no? Y así sucede en el caso de Riego, o en el caso de Riego con los liberales en general, y en el caso de O'Donnell y Serrano con la Vicalvarada, en el bienio progresista, de Espartero, o en el caso de Prim y Topete en la Revolución Gloriosa, ¿no? Son elementos pues, del ejército que siempre pues, están en torno a estos caudillos que arrastran, siempre son los jefes de los partidos. Espartero y Prim son los jefes del progresismo, Narváez de los moderados, O'Donnell y Serrano de la Unión Liberal, partido intermedio, y esta idea del ejército pues, siempre de vincular su participación política o de que los partidos políticos buscan siempre a los caudillos porque son caudillos populares, como es el caso de Espartero, que acabó con la guerra carlista, gente con mucha popularidad, o el caso de Prim, que ganó en la batalla en la guerra de Marruecos, también es una persona popular, son gente que arrastra masas y entonces los partidos políticos van a buscarlos para llegar al poder. Y es en ese momento en que los militares se encuentran cómodos, ¿no? en ese papel de ser bueno, pues, los que dirigen el tema, aunque luego sus gobiernos, bueno, pues hay civiles y hay personas de la burguesía, ¿no? La cuestión militar pues, sigue estando presente incluso durante la Revolución Gloriosa, ¿no? Y incluso durante la primera, la Abadía de Saboya y la Primera República, ¿no? Los militares muchas veces se rodean de una pequeña camarilla, que en la época de Espartero, por ejemplo, los Ayacuchos, ¿no? Los compañeros de militares que habían vencido habían perdido en la batalla de Ayacucho en las colonias, ¿no? Y hay mucho de este militarismo cercano, ¿no? Durante la Primera República es cuando se empieza a evidenciar la fractura entre el ejército y la sociedad. Cuando ya el ejército se aparta de la política, es un momento en el que el ejército empieza a pensar que realmente la única solución para España es su intervención, porque ellos son los que pueden redefinir España. Luego muchos de ellos cogerán la vieja idea de Joaquín Costa, de cirujano de hierro y todo esto, redefinir la idea de España en torno a los tres valores básicos de todo militar, ¿no? Que son, y siempre se lo digo a mis alumnos, son cuáles, me dicen todos, Dios, patria, familia, digo no. A ver, ¿cuáles son los valores militares? ¿Quién lo sabe? ¿Le digo alguno? El honor, el valor no tanto. El honor, la disciplina y la obediencia. Entonces, hay un momento en que ya en la República se observa, ya hay algunos artículos de la época que hablan de eso, ¿no? De la necesidad de que el ejército ponga orden en torno a estos tres pilares, ¿no? España lo que necesita es esto, ¿no? Obediencia, disciplina y honor. Ya está, ¿no? Honor identificado con la defensa de la patria. Estamos en el momento de las revoluciones cantonales, del carlismo, entonces los republicanos, los militares no confían mucho en los republicanos, aunque hay militares como el que acaba con la República, por ejemplo, es un líder de un partido progresista republicano, ¿no? Miembro de un partido progresista, el general Pavía, pero que empiezan a ver que, bueno, pues que los republicanos ningunean al ejército, sobre todo porque el pueblo desde siempre había tenido una vieja querella contra el ejército. ¿Cuál es esa vieja querella? Pues son las quintas. Las quintas las instituye Carlos III y, bueno, pues es sobre el sorteo de un mozo entre 5 que hace servicio militar durante un tiempo determinado, podría ser 2 años, ¿no? Y si había guerra, pues ya sabía lo que tocaba, ¿no? Junto con las quintas, pues se crea un sistema, ¿no? Que es la redención monetaria. Entonces, esto se regula en varias leyes, ¿no? Entonces, la gente rica, gente rica, tú podías liberarte de las quintas, pues pagando una cantidad
o pagando a un mozo para que hiciera la mili en tu nombre. Entonces obviamente la gente rica se liberaba de esto. A principios del siglo XX la redención era de 2.000 pesetas, teniendo en cuenta que 2.000 pesetas debía ser seguramente aproximadamente el sueldo de un obrero de un año. Entonces pues era un pastón bastante importante. Entonces siempre que hay revueltas obreras, la sargentada de la granja y muchas de estas, siempre las reclamaciones son dos, ¿no? Y en la República, la abolición de los consumos, de los impuestos y la abolición de las quintas. Es algo que a la clase popular, a los campesinos les afecta muchísimo, porque los mandan a la guerra y además les distraen de su trabajo agrícola, abandonan las tierras, etcétera, etcétera, estas cosas. Entonces en la República se observa ya eso, y es en la República cuando el general Pavía da verdaderamente el primer golpe de Estado, en el que el ejército entra en el Congreso de los Diputados y al grito de esto se ha acabado, todo fuera, pues a pesar de que hay algunos republicanos que dicen entra la Guardia Civil, nos dicen que no vayamos, resistimos, sí, resistimos, para que se van todos. Y porque a pesar de que había algunos que decían cogemos las armas y nos llevamos a tiro, pues hubo otros republicanos que dijeron no, somos los garantes de la libertad, de la Constitución, de la República, de la soberanía nacional y nos vamos a casa y lo intentaremos en otro momento, ¿no? Lógicamente cuando acaba la República, ¿quién llega al poder? Pues otro general, Serrano. El Serrano había sido de todo, ¿no? Había sido amante de la reina Isabel, había sido presidente del gobierno provisional con la Revolución, había sido regente hasta que eligieron a María de Saboya y ahora es presidente de una dictadura republicana que dura un año. ¿Y cómo llega Alfonso XII? Pues es muy interesante porque Cánovas del Castillo empieza a preparar la transición a Alfonso XII y dice, bueno, vamos a ver que quiero que Alfonso XII llegue al poder pero no llegue con un pronunciamiento, no quiero que un militar se levante y diga aquí está Alfonso XII y se acabó, sino quiero que sean las cortes, el pueblo, el que se reúna, elija, digamos, venga, sí queremos a Alfonso XII. Por eso Alfonso XII lanza un manifiesto en el que dice yo soy un rey guay y tal, ¿no? Voy a defender lo que siempre ha habido en la nación, es muy interesante esto. La nación española siempre ha tenido una columna política, es una idea muy canovista, ¿no? Las cortes y el rey, siempre. Y siempre ha habido estabilidad cuando ha habido cortes y rey, desde tiempos de la Edad Media, ¿no? Yo soy un rey tradicional porque soy católico, pero moderno porque soy liberal. Pero para el disgusto de Cánovas, pues hay un general que se subleva, Martínez Campos, y dice ¡viva Alfonso XII! Entonces, bueno, estamos siempre con el tema de los militares. Es muy interesante porque en la Constitución de 76 se implanta un artículo o una idea que la tenemos hasta nuestros días, es la idea del rey soldado. Por primera vez el rey se convierte en el capitán general de los ejércitos. Es una idea de Cánovas para mantener quietos a los militares en la idea de que los militares son fieles no a la Constitución, no a la soberanía nacional, sino al rey, ¿no? Y esta idea